tardes, queridos oyentes y visualizadores. Qué gusto que nos volvamos a encontrar acá en nuestro programa de radio, Voces del Río de la Plata. Les quiero recordar que en este momento estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. A su vez, en este momento me encuentro acompañada de mi co-conductora y productora general, la genia Anita Fernández Ferro, y quien les habla, Cata Scherini. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, Cata, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y visualizadores. Les recordamos también que estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y como siempre en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Y a su vez nos pueden encontrar también en TuneIn. Y ya que estamos, les recordamos a todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como El Espacio Cultural. Ahora sí, ¿cómo andás, Cata? ¿Todo bien? Bien, todo bárbaro, contenta, con energía renovada. La verdad que la semana pasada no los pude acompañar, pero los estuve acompañando de la audiencia. Fue un programón. Estuvieron bárbaros, se dio una vuelta el genio Adri Pacheco. La verdad que no tuvo desperdicio el programa. Bueno, me alegro que te haya gustado. De cualquier forma, obviamente te extrañamos un montón. Así como también nos vamos a ir adelantando, lo extrañamos muchísimo a nuestro chico Maravilla, que el día de hoy tampoco nos va a estar acompañando. Pero bueno, se debe a que está estudiando muchísimo, pobrecito, así que lo estamos dejando tan tranquilo. Tal cual, que después queremos que venga acá con las materias, todo aprobado, ¿no? Además, en este espacio de construcción del conocimiento siempre consideramos que invertir tiempo en educarse en la facultad es un acto fantástico, así que lo ponderamos, lo intentamos catapultarlo. Pero bueno, contame, Anita, ¿cómo viene el programa de hoy? Porque tenemos un distinto, ¿no? Exactamente, bueno, como bien habíamos adelantado, ya no nos va a estar acompañando, pero hoy tenemos una invitada muy, muy especial, la verdad, que nos pone muy contenta. Todos nuestros invitados nos ponen muy felices, pero bueno, Estela es una participante de nuestro hermosísimo espacio como el espacio cultural. Les vamos a adelantar un poquito, ella es una arquitecta, pero también una artista, como bien dijiste vos, Cata, antes de iniciar el programa. Hace unas obras artísticas divinas, preciosas, que las recomendamos a todos que pasen y las vean. ¿Por qué? Porque es columnista dentro de nuestro blog. Así que les vamos a pasar en este instante el blog a todos nuestros oyentes y visualizadores para que pasen a chusmear. Y de paso, obviamente, más allá de todas las obras que nos pasa siempre Estela, también tenemos todas las notas de siempre. Nuestro blog es elespaciocultura.blogspot.com, así que estamos muy felices de que hoy nos esté acompañando Estela en este programa. Sí, una súper alegría, además la energía femenina nos recarga a nosotras, ¿eh? No hay con qué darle. Sí, 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 totalmente. Además, Estela, cuando empieza a hablar de lo que hace, la verdad te quedas maravillado con todo. Y después en el segundo parte del programa nos va a estar, como siempre, nuestro filósofo, Mauro González, nos va a continuar un poquito hablando lo que es la felicidad, acompañado del arquitecto Pablo Trovato, que el día de hoy van a hacer una columna en conjunto. Así que hoy tenemos un día un poquito atípico, pero buenísimo. Perfecto, sí, a mí me dejó con muchas ganas cuando leí la escaleta y vi esto de la felicidad, la sabiduría y la felicidad llegan a la misma hora. Así se titula la columna del profe de Filo. Yo la verdad que tengo ganas de escucharla, a ver qué pasa y a qué hora es, que me diga qué hora es, así estoy lista. Así esperamos a la sabiduría y a la felicidad todos juntos, me parece perfecto. Bueno, muy bien, dicho todo esto, me parece que ya es un buen momento para que vayamos invitando a la arquitecta Estela Maris Guride, que creo que no dije el nombre, me acabo de dar cuenta que le hice una tremenda presentación y no dije el nombre, me parece. Perfecto, un segundito, aguantame que voy a hacer la presentación, ¿te parece? Del primer bloque, Ana. Presenta Dale. este momento Polarizados Pit Stop, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. A su vez, si los quieren buscar a los chicos en redes, ya saben, los buscan tanto en Instagram como en Facebook en @pitstop.polarizados. Ahora sí, Estelita, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy. Gracias por la invitación. No, por favor, al revés. Una alegría que nos acompañes y también lo vamos a invitar al arquitecto Pablo Trovato, que seguro tiene ganas acá de meter bocadillo y formar este espacio inteligible también con nosotras. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Invitada nueva? Sí, 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 invitada nueva para la radio. Como bien habíamos adelantado, Estela nos acompaña en muchísimos de nuestros espacios. Exactamente. Yo siempre dije que tiene un arte muy particular, más allá de que es arquitecta, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, de hecho así fue como me la presentaste a mí. Me dijiste, mira, Estela, cómo dibuja y lo que dibuja. Y realmente es un arte muy particular. Nosotros, para lo que es el canal de YouTube, vamos a estar poniendo algunas de las imágenes de los trabajos que hace Estela. Pero bueno, la gente que nos escucha por la radio va a tener que empezar a chusmear un poquito en nuestro blog. Y también tu Instagram, ¿no, Estela? ¿Tenés un Instagram? Tengo un Instagram, es Estela Maris Guride. Ahí pueden ver algunas de las cosas que hago en ese Instagram. Muy bien, muy bien. Bueno, Estela, contanos un poquito eh, cómo surge, ¿no? Todo este trabajo que vos empezaste a hacer. ¿Cómo surge? En realidad, bueno, desde muy chica me gustó dibujar. Eh, hay una cuestión muy importante que tiene que ver con lo artístico, con el dibujo, que uno aprende a dibujar dibujando, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, desde muy pequeña copiaba, trataba de, digamos, de perfeccionar la técnica y después, un poco más ya de grande, empecé como con la búsqueda de una impronta, ¿no? De una impronta más personal, como una marca personal en lo que hacía. Y bueno, y ahí como que fui desarrollando un poco algunas técnicas distintas, fui probando también distintos materiales. Empecé trabajando con lapicera, después acrílico, acuarelas, tiza. Y bueno, y uno como que se va quedando en el lugar donde más cómodo está, ¿no? Pero bueno, es largo el recorrido. Tengo casi 40 años y desde que tengo uso de razón, de hecho no jugaba cuando era niña y dibujaba. Me regalaban juguetes y se los regalaba a mi hermana y yo dibujaba en donde sea. Así que eso es un poco, en resumidas cuentas, el camino que vengo haciendo hace mucho. Bueno, excelente. Y vos sos arquitecta, como bien habíamos Soy dicho al arquitecta. inicio. ¿Estudiaste Sí. algo de arte o siempre fuiste autodidacta? No, nunca estudié arte. Es una paradoja, ¿no? Pero porque siempre me gustó, pero hay un poco también de esta cuestión de que es difícil vivir del arte, entonces como que en paralelo dije, bueno, eh, cuáles otras cuestiones me interesaban y bueno, la arquitectura también es otra de mis pasiones. Pero sí, estudié arquitectura y me recibí en la facultad, en la UBA. Y nunca estudié arte. De muy chica sí iba a un atelier, pero fue muy poco tiempo. Perfecto. Bueno, uno sabe que es fantástico poder tener el tiempo de estudiar y dedicarlo, no vamos a quitar mérito de ese área, pero también es algo muy vivencial, ¿no? Es algo que uno va ejerciendo y en ese ejercer va encontrando como ese lugarcito en donde uno se siente cómodo. A mí me gustó mucho esa frase y te iba a preguntar, dentro de todas estas técnicas que nombraste, ¿cuál es ese lugarcito donde vos te sentís más cómodo? ¿Esa técnica o ese lugar donde decís, acá me hallo a mí mismo? A mí siempre me gustó trabajar mucho con tinta, con lapicera, pero porque la lapicera tiene una cuestión de que es muy específica y muy prolija. Entonces, siempre me gustó como la exactitud que tiene la fibra o la tinta de virome en el papel, ¿no? Eh, Ese fue el lugar, por eso decía, es donde más cómoda me sentía, porque era como que podía yo, con esa técnica, con ese material, podía plasmar lo que yo quería hacer, que siempre tiene que ver con dibujos muy precisos, con espacios reducidos entre un objeto o una figura y la otra,
y siempre muy cargado, ¿no? Y bueno, ese fue la técnica que más me gustó. Después con el tiempo me fui interiorizando un poco y buscando a ver quién o por dónde iba la cosa de gente que podía llegar a hacer lo mismo o parecido. Y bueno, me encuentro con que esa técnica se llama Doodle, que tiene que ver con, nace como con el garabato en el papel, que después se va expandiendo. Y bueno, y hoy en día hay artistas muy reconocidos que trabajan con la técnica del doodle. Excelente, excelente. Y en esta cosa de la exactitud, yo por ahí porque ya tengo un poco más de conocimiento sobre tus obras, te iba a preguntar, yo veo también que hay como unos patrones geométricos bastante referenciados, a su vez también noto muchas operaciones formales a la hora de realizar la composición, digo, como estas estructuras geométricas empiezan a dividir en medios o en tercios o en cuartos y luego multiplicarse. ¿Querés contarnos un poco de ese trabajo matemático por ahí que hay detrás sobre todo en ese momento de la configuración por ahí de lo que va a ser después esa obra en particular? Sí, porque, bueno, tiene un poco que ver eso con la evolución, ¿no? Del trabajo de uno, que a veces cuando uno como que desarrolla una técnica, llega un momento que por ahí ya te sentís como que ya la exploraste y la conocés y necesitas como darle una vuelta de rosca. Y ahí es donde empieza a jugar un poco el papel importante la digitalización, las herramientas digitales, el arte digital, y a mí me interesa mucho, y esto también tiene que ver con mi profesión, ¿no? La arquitectura, esta cuestión de la geometría, la simetría, la perspectiva. Entonces, hay como una intención de empezar como a mechar, ¿no? Esos conocimientos, esos distintos conocimientos que por ahí uno no los tiene o muchas veces uno hace operaciones intuitivamente y bueno, es un poco llevarlo como más al límite, digamos, más al profesionalismo, ¿no? De lo que uno hace. Entonces, por eso ahí empiezo a trabajar con todo lo que es geometría, simetrías, rotaciones y traslaciones y muchas operaciones que son posibles a través de las herramientas digitales. Si no, vos imaginate que todo el trabajo que tiene un patrón manualmente sería como mucho más complicado y llevaría mucho más tiempo finalizar tal vez una obra de arte o una imagen que, bueno, agiliza mucho la técnica de la digitalización, ¿no? Claro, bueno, pero obviamente vivimos en el siglo XXI, tenemos que nutrir de todas esas herramientas que tenemos y está muy buena esa generatriz de arte combinado, ¿no? Sí, hay que aprovecharlas, hay que sacarle frutos y hay que aprovecharlas, sí. Bueno, mire qué casualidad que hoy se conmemora la muerte de Vincent Van Gogh y tenemos a nuestra pintora nacional. Sí, como que no, acá Estela dando lugar a... Falta. Bueno, pero vos dentro de lo que es este espacio, vos sos nuestra artista, toda nuestra esfera artística que pueden encontrar en el blog hoy está representada por vos, por suerte para nosotros, ¿no? Y para todos los que la visualizan. Y escúchame, Estela, yo sé que es difícil el proceso de diseño y a veces es indescifrable, pero vos dijiste que ya tenías de alguna forma algunos patrones, algunas técnicas. ¿Podés contar un método o podés de alguna forma poner en palabras cómo se desencadena ese proceso creativo? Sí. En realidad siempre a mí me gusta mucho la geometría, la curva. A mí siempre me interesó mucho la generación de la curva y por lo general siempre empiezo dibujando algún patrón que tenga que ver con la esfera, la curva o algunas otras figuras geométricas que son bastante más complejas. Eso, digamos, siempre trato de llevarla a un área no muy amplia, sino reducida, y luego es simplemente empezar a espejar y rotar. Muchas veces de esas exploraciones son resultados que ni yo sé a dónde van a llegar, que es lo interesante, porque mismo muchas veces un patrón un patrón
lo giro, lo doy vuelta, lo roto, le saco un sector y resulta que terminó siendo otra cosa que ni yo me imaginaba que iba a aparecer. Y eso a mí es lo que más me gratifica y me gusta. A mí me encanta eso de ir descubriendo cuestiones. De hecho, hay una serie que les comentaba que se llama ¿Qué ves?, que tiene que ver con eso, con que por ahí de 2 o 3 figuras se van formando otras y el otro puede ver en eso que yo hice y que no tenía intención justamente de generarlo, puede encontrar figuras de referencia como tal vez un ave, una flor, un paisaje, un árbol. Entonces eso es lo que a mí me gusta más de todo, que es la interacción y que el otro se apropie del trabajo de uno y como que lo reconfigure, digamos, en su imaginario. Claro, la interpretación de cada observador sobre Exactamente, exactamente. El interpretar lo que a veces uno quiere mostrar una cosa y el otro lo interpreta, se lo apropia y resultó ser otra cosa distinta. Eso es muy interesante del arte en general también, ¿no? Lo podemos de alguna forma comparar con esa ida y vuelta que tenemos con las ideas de partido, proyecto, anteproyecto de la arquitectura. Más o menos, más o menos. No sé si hay, porque la idea de partido de la arquitectura siempre surge más, o sea, tiene que ver con 3 o 4 formas o morfologías ya dadas a priori, y esto tiene que ver más con otra cosa, como que se va generando al hacer, distinto a la cuestión de idea de partido, donde uno se posiciona o toma previamente posición en cuanto a cuál va a ser el camino que va a recorrer. Sí, Estela, ¿sabés qué me pasaba un poco con estas ideas que vos contabas de tu proceso artístico? Me recordaba alguna frase de algunos artistas que plantean que el quehacer artístico es un poco una deriva, como que uno se encuentra en la constante deriva. Y yo me imagino que habrá momentos en donde el río va bien y la deriva está buenísima, y habrá momentos donde también el río está turbulento y la deriva es compleja, digo, o sea, porque por ahí te lleva a algún punto sin salida, no siempre Sí. todo sale bien, ¿no? No siempre todo sale bien. Muchas veces uno se pone a hacer y termina no gustando y se abandona. También lo que tiene de interesante, cualquier cuestión artística, no solamente el dibujo, la pintura, es que a veces una obra, en mi caso, yo la abandono y la puedo abandonar durante mucho tiempo y por ahí la vuelvo a retomar en otro momento de mi vida, distinto, con otro pensamiento, con otras imágenes en mi cabeza o con otro conocimiento, y eso se terminó transformando en algo que en su momento hubiera sido la nada, o no hubiera sido muy interesante o muy bello, y con el tiempo sí he retomado dibujos y han tenido buenos resultados. Pero eso es muy interesante de todas las personas, ¿no? Que como que cada uno tiene su momento en todo sentido, ¿no? De su maduración personal, momentos personales de tristeza o de alegría, y eso también se refleja muchas veces en las obras, ¿no? ¿Y cómo crees que complementa de alguna forma o cómo vos notaste que te enriqueció todo tu trabajo extracurricular en la facultad, incluso lo que ejercés como docencia? Bueno, es interesante, como les contaba antes, uno a veces cuando arranca de manera autodidacta le falta el conocimiento del otro, ¿no? Y bueno, en el paso por la facultad y también
también el estar enfrente de aula, uno se enriquece del conocimiento ajeno y de la producción ajena. Entonces hay una evolución que tiene que ver con el conocimiento, con la imagen, con lo visual, con todo lo que uno ve, aprende, lee. Puede ser de un edificio, de una obra de arte de otro artista, o de un paisaje, o hasta incluso de un trabajo, de una maqueta de un estudiante. Todo eso es enriquecedor, y uno a veces se lo apropia y lo transforma en una imagen nueva. Sí, de todo esto que estás mencionando, Estela, de todo lo que nos estás contando, al haber visto todas, o muchas de tus obras, no todas por supuesto, sino las que nos fuiste mostrando a nosotros, veo muy notorio esto que vos mencionabas de la marca personal. Me parece muy interesante, que entiendo todo el tiempo que vos te llevó por ahí lograrlo, o como bien decís, también todo lo que tiene que ver en la esfera artística, tiene que ver la individualidad y el momento emocional que cada uno está pasando, y eso se puede ver en tus trabajos, y eso me parece que también es lo lindo, y que esa transmisión que vos mencionás se nota y a cada uno de verdad le genera cosas distintas. Nosotros les comentamos a todos nuestros oyentes y visualizadores que estamos trabajando en una muestra digital artística de todos tus trabajos, Estela, como bien sabes, obviamente. Una selección de sus obras, cabe Una buena destacar. selección de sus obras y la estamos haciendo en conjunto con nuestro ya conocido por todos Adrián Pacheco y muchísima gente que trabaja con nosotros en el espacio. Y a todos nos pasó esto, ¿no? Todos tuvimos sensaciones distintas cuando vimos todos tus trabajos. Me parece que eso es muy lindo para destacar e invitar a todos que pasen y los vean, porque realmente es algo que sucede. Y lo otro que te quería decir, comentar o preguntar, vos dijiste que te inspirabas por ahí al ver un pájaro, una hoja. ¿Cómo vos eso lo ves y lo tratás de transmitir en tus trabajos? Sí, bueno, hay como una segunda parte, digamos, de todas de las series que venía trabajando, que tuvo que ver mucho con la cuarentena y el aislamiento, donde empecé a trabajar con el color, cosa que antes no hacía. Le negaba como el color porque la técnica del color es muy compleja. Uno parece que los colores, viste, es fácil, pero no es tan fácil combinar, trabajar, generar contrastes. Y bueno, me puse un poco como a estudiar el color, y pude como empezar a desarrollarlo en mis dibujos. Y bueno, ahí empecé a trabajar con acuarelas, que era lo que me permitía a mí trabajar rápidamente, porque la acuarela es una técnica que tiene eso, tiene la flexibilidad de poder generar formas o imágenes rápidamente. Entonces, bueno, hay como una segunda parte de la acuarela y después era el representar cosas que podía ver o imaginarme o conocidas, ¿no? Que podía yo representar estando aislada, ¿no? Y entonces fue, bueno, empezar a dibujar flores, hojas, o cosas que tenía a mano de la naturaleza, y bueno, transformarlas. Muchas veces ustedes no llegan a ver la imagen en crudo, como quien dice, sino que lo que ven es el producto final trabajado con simetrías y demás, pero por ahí esa imagen partió de una flor o de un pájaro o de una hoja de un árbol o de una hoja de una suculenta, y bueno, o sea, hay de todo escondido como en esas cosas que ustedes ven. Estela, me encantó algo que hablaste, que me parece que está muy bueno también para no solo ampliarlo al hecho artístico y al ir del quehacer, digamos, artístico, sino también para la vida en general. Porque vos hablaste del tiempo como un factor cualitativo, en el sentido de este acercamiento y alejamiento hacia la obra, diciendo, bueno, yo por ahí la agarré en un momento, no funcionó, la dejé, me alejé, como que por ahí un poco se me hizo, perdón,
se me hizo como esta idea de cuando estás con un lente de una cámara y haces como que enfocás y desenfocás. Me hiciste como sentir eso, pero como a lo largo del tiempo. Te quería preguntar si tenías como algún consejín para que podamos usar este factor cualitativo del tiempo a la hora de resolver las cosas que querramos, digo, tanto artísticas como no. Es que, a ver, yo no soy muy experta en nada, pero el tiempo, viste que es sabio. Y creo que tiene que, también había una columna ahora en un rato que también habla del tiempo y no sé qué otra cosa, y vieron que el tiempo es como un factor determinante en todos los aspectos de la vida. Entonces, nada, es eso. Muchas veces uno se debe dar tiempo para comprender, conceptualizar muchas cuestiones. Y por ahí ese no es el momento, y si no es el momento será otro, pero nunca hay que darse por vencido en esta cuestión de que, bueno, esto no es una porquería, no me gustó, lo dejo tirado, no lo retomo. No, o sea, sirve para muchos aspectos de la vida, esta cuestión de darse el tiempo para retomar y bueno, seguramente más adelante eso que no funcionó ahora pueda llegar a funcionar más adelante, en otro momento de nuestra maduración personal. Excelente, me encantó. Gran consejo, te juro que lo leí así como medio entre líneas, pero dije, esto le tengo que decir a Estela que lo diga bien. Que se explaye, ¿no? Claro. Sí, totalmente. A veces pasa, ¿no? Que uno muchas veces se enfoca tanto en lo que está trabajando, indistintamente en qué esfera, en qué rubro, uno se enfoca tanto que nos impide ver un poquito más allá. Y a veces el tiempo hace que uno se aparte y cuando lo vuelvas a agarrar veas cosas nuevas, ¿no? Eso es lo impresionante también. ¿No? Y la preparación y siempre estudio. El estudio, para lo que sea, siempre hay que perseverar también, es muy importante. Porque como les decía antes, a dibujar se aprende dibujando. Yo te puedo asegurar que con la práctica podés generar cosas impresionantes que por ahí muchas veces ni uno se imagina que puede llegar a ser. Así que no, hay que dedicarse a todo, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces nos mandamos a nuestros oyentes a que se animen a dibujar un poco, que es un gran mecanismo de expresión. Sí. Y el tema del papel, del fondo blanco, antes de arrancar algo, vos te detenés en ese momento, en ese vacío que hay, que es incómodo, muchas veces es incómodo, o de alguna forma largás con algo y después le agarrás el hilo en algún momento. No, el tema del papel y la hoja en blanco. Hay una cuestión que tiene que ver con que yo esto lo hago porque me gusta, me satisface y lo hago en mi tiempo libre. O sea, que es mi tiempo, es mi espacio y mi momento de disfrutar de una cuestión que a mí me llena. Entonces no me cuesta tanto la hoja en blanco porque es empezar. Siempre es empezar por un garabato, por un rulo, por una forma o lo que fuera y después va creciendo solo. Que tiene que ver también con la práctica. Cuando uno hace esto constantemente, es como todo. Es como, no sé, no se me ocurre compararlo, pero es como cualquier otra cuestión. Andar en bicicleta. Tiene que ver con manual, ¿no? Uno como que va saliendo, andar en bicicleta, como que va saliendo automáticamente. No hay una cuestión prepensada, decir, bueno, hoy voy a dibujar tal cosa. Salvo cuando sí copio alguna imagen o una flor, a veces sale mejor que otras, ¿no? Y se borra y se tira, pero si no, por lo general, como que fluye. Que tiene que ver con esto, con la práctica, con el hacer constantemente, se educa, como la mano se va educando. Entonces no hay como una crisis de la hoja en blanco. El famoso síndrome, que acá mi compañera Cata siempre habla del síndrome de la hoja en blanco. Para mí es un sufrimiento, yo te
juro, no, necesito escribo el día, aunque sea, no sé. Te Bueno, juro. pero sí nos pasa muchas veces en nuestro quehacer profesional, cuando tenemos que diseñar una casa. Ahí sí sufrimos ese síndrome de la hoja en blanco. Por eso digo, por más que uno disfrute de lo que hace en nuestra profesión, cuando eso gira y tiene que ver más con el disfrute, es totalmente distinto. No hay un sufrimiento, sino que hay como un disfrute total. Yo tuve un gran profesor en la facultad, en tercero y cuarto año, que nos hacía hacer algo loco que nos llamaba la atención. Nos hacía hacer como un esquicio, que es de alguna forma para contarles a toda una forma de prueba rápida de un proyecto, ¿no? Hacer un proyecto en 2 horas. Y arrancaba y decía, arranquen, pero no pueden dibujar nada. Les voy a avisar cuando pueden dibujar. Y nos quedábamos todos, ¿qué le pasa a este loco? Y después, obviamente, con el tiempo entendí qué ejercicio hacía, ¿no? Durante esos, generalmente dejaba pasar 10, 15 minutos donde vos te mirabas con uno, con otro, pero también después como que arrancabas de golpe y generaba como una sinergia ese momento, una acumulación de energía que después arrancabas mejor. Claro. Y siempre me quedó, ¿no? Me quedó porque realmente para el arquitecto la hoja en blanco es algo crucial. Claro, lo que pasa es que muchas veces la hoja en blanco y esta cuestión de el quehacer para el otro, justamente tiene la intervención del otro y de la aprobación del otro. Entonces ahí es cuando uno como que se retrotrae o sabe que va a ser juzgado o corregido o lo que sea, y cuesta mucho más porque nada, necesitas la aprobación de la otra persona. En cambio, cuando uno hace arte que tiene que ver más con esto de desarrollarse o de expresar alguna cuestión, como que, bueno, yo lo hago y si gusta, gusta, y si no, uno disfruta del momento y queda para el otro, y bueno, el otro lo toma y lo deja. Es como, es lo que pasa con el arte en general, ¿no? No de todos los artistas. Sí, es algo tuyo, es algo que uno hace como un desarrollo personal, Exacto. individual. Te gusta, Exacto. disfrutás del momento de sentarte a dibujar. A mí no me pasa, yo no dibujo. Pero bueno, no. Bueno, pero seguramente será otro tu arte y tu disfrute. Sí, sí, sí. Yo pensaba, ustedes los Ana tiene arquitectos. de la organización. Ana es como el santo grial de la organización. Bueno, claro. Sí, sí, sí. Yo decía, No sabes la hablan cantidad de de la veces hoja. que te cito a la semana y que le digo a cualquier persona, digo, como dice Ana, le digo, acá la base de todo es una buena organización. Y así, te cortitos a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, Estela, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Insisto y repito, por favor, pasen todos y vean las cosas espectaculares que hace Estela, que da gusto verlo, sinceramente y de corazón. Yo les voy a ir pegando igual unas imágenes a lo largo del recorrido y un par de capturas del blog, así ven un poquito en el programa, pero ustedes métanse y chusmen, porque como hablamos siempre y como dijo Estela, quiere su mirada y su intervención sobre su arte. Gracias chicas por el espacio, chicas y Pablo. Gracias por el espacio, por sus palabras, siempre gratificantes para mí, que puedan disfrutar de esto que les comparto en este espacio. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Fantástico. Un beso enorme. Chao, chicas. Bueno, qué hermosa visita que tuvimos con Estela, la verdad, que como bien dije, es nuestra artista, es la artista de este hermoso espacio que tenemos, ¿o no? Sí, la verdad que sí, aparte el arte es muy complejo y ella lo tiene muy claro, aparte bueno, es profesora de la facultad, le cuesta un poco poner visible sus actitudes y todas sus capacidades, pero bueno, la verdad que es una gran artista hace muchos años, ¿no? Y yo creo que es muy difícil, incluso ella da sistema de representación geométrica en la carrera de arquitectura. Es muy difícil enseñar arte, transmitir el arte, y ella lo tiene muy claro. Sí, tal cual. Una excelente artista y sobre todo una gran ser humano. Así que estamos súper contentos, oyentes y visualizadores, de haberles podido
compartir esta persona con la que nosotros trabajamos en la cotidianidad y que realmente nos hace muy felices toda su producción. Exactamente. Muy bien, Cata, ¿qué te parece si vamos continuando con el programa? Me parece excelente. Presenta el próximo momento Let's and Light More, una empresa dedicada a la tecnología LED y a las energías renovables. A su vez, como les digo siempre, si los quieren buscar a los chicos, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, @Let's and Light More. Ahora sí, lo presentamos a Maurito González, nuestro profe de filo, que hoy nos viene con una columna tremenda. Hola, hola. Mauro, Hola, Mauro. ¿la sabiduría y la felicidad llegan a la misma hora? Mira, la hora específica no te puedo decir, pero después del segundo gin tonic cargado, ese es el momento. Después tenés que definir vos. Si llegaron o no llegaron a la misma hora es de cada uno, pero está muy bien. Ok. Eso te puede llevar a un lado o al otro o a varias cosas, pero bueno. No, este es un plan muy irresoluto, Mauro. Yo no sé cómo va a devenir. Usted me tiene que dar cosas más certeras. Bueno, yo te voy a dar el planteo filosófico de esto. Vos después evaluás si es en el primer gin tonic o en el segundo o en el cuarto o en el quinto, que ya estaría media en la cama, me imagino, ¿no? Durmiendo. Me gustó esa analogía entre el aprendizaje filosófico, el debate y el gin tonic, ¿eh? Me gustó, me cerró. Y hay varios, porque también esta columna habla de los placeres de la carne, de ciertos placeres de la época que había en la antigua Grecia. Entonces podemos arrancar un poquitito, primero haciendo mención a la columna de Estela, que ya que hablamos de placer y sensaciones, da la belleza de un cuadro para el artista y para el público. La transformación y la unificación de sensaciones de sujetos mediante el objeto artístico, que sería un punto en común, sería un bien que estarían disfrutando o teniendo una sensación. El bien artístico será, esa sensación será un bien en común que tengan ambos sujetos, el artista y el público. La sabiduría y la felicidad llegan a la misma hora. La búsqueda de la felicidad ha preocupado a la humanidad desde siempre, y la filosofía antigua tomó cuestión en uno de estos temas capitales. Sin embargo, los principales pensadores helenos, encabezados por Platón y Aristóteles, enfocaron esta cuestión como la aprehensión de un conocimiento de esencias que se halla fuera del mundo material y humano. Por otro lado, la filosofía clásica había servido para la formación de ciudadanos de clase y políticos. Tradicionalmente, la enseñanza de los conocimientos teóricos y la educación filosófica estaban destinados a una aristocracia. También se compartían una serie de creencias sobre religión, vida pública y demás cuestiones, que establecían una base común dentro de la formación de ideas en la época. La educación de estos estamentos dominantes de la sociedad se llevaba a cabo mediante un conjunto de disciplinas dialécticas centradas en el arte de la argumentación y la gramática. Epicuro dice, ese ejercicio retórico era inusual, pues no afrontaba las verdaderas razones del miedo y el sufrimiento. Solo se recreaba la belleza del discurso bien trenzado y la habilidad del orador, sin contenido útil y profundo sobre el tema. Por otra parte, la escuela cirenaica fue fundada por Arístipo de Cirene, discípulo de Sócrates en el siglo más o menos 5 a.C. Se interesaba especialmente por cuestiones éticas, identificándolas con el placer y la felicidad. Consistía en liberarse de cualquier impresión de desasosiego y que el placer y los sentidos y el espíritu significaban el bien. En esta escuela también se interesaba por desplegar y argumentar una teoría del conocimiento basada en todo conocimiento verdadero que provenía de los sentidos, con lo cual defendían una posición sensualista. Esto narra una situación que estamos viviendo ahora de la situación de la belleza, del bien y de elegir una situación sexual o no binaria. Los diferentes tipos de placer. Desde la antigüedad clásica
los placeres que proporcionaban algunos de los sentidos, como el gusto y el tacto, se aducía exclusivamente al sexo. Estos eran vistos con recelo en esa época. Sin embargo, los placeres que nos llegan por vía auditiva o visual no parecen ser muy objetados. El hedonismo de Epicuro rompió radicalmente esta división entre placeres buenos y placeres malos. Por una cuestión de orden sensorial estamos hablando. Placeres connaturales a la vida y a toda elección parte de ellos, juzgando lo correcto con la sensación como norma. Esto es referido a lo que dijimos anteriormente. La situación sexual o la elección sexual nos permite seleccionar qué nos da más placer, poniendo un punto que hoy en día está en boga de todas las noticias. También planteó que no todos los placeres son deseables ni bienvenidos en todo momento o en cualquier circunstancia. Distinguir entre deseos y objetos, esto nos permite seleccionar con claridad cuáles son las prioridades de satisfacción. El deseo humano fundamental es el bienestar, cubrir necesidades básicas. En esa época, cubrir necesidades básicas le llamaban a comer y a beber. Liberarse de las necesidades básicas corpóreas y mantener una relación correcta y equilibrada con los propios deseos, miedos y esperanza permite alcanzar el estado más apropiado para conseguir el placer espiritual y mental. Por otra parte, la serenidad. Para llegar a ese nivel de bienestar es preciso atender constantemente a la naturaleza y estar mentalmente dispuesto para diferenciar lo que es adecuado para la mente y para el cuerpo. O sea que los filósofos en este momento estaban planteando que una vez que tengamos las necesidades básicas satisfechas, que es comer y beber, a partir de ahí tenemos el punto de partida para toda esta situación de develar el placer, qué tipo de placer y demás. El placer depende de una actitud apacible frente a las sensaciones que el cuerpo percibe. Si los excesos de los placeres no tuvieran consecuencias negativas y dieran seguridad, serenidad y felicidad, no habría problema en ejercerlos. Para Epicuro, los vicios no son otra cosa que las ansias de una vida infinita, porque se actúa como si en cada decisión tomada en el presente no hubiera ninguna consecuencia en el futuro. El placer está ligado al gusto, al oído, al sexo y a todo aquello que es suave. Pese a ello, lo que produce mayor placer es el razonamiento y los juicios que se transfieren a una vida feliz. No olvidemos que en esta época para ciertos filósofos el estudiar era un placer, el educarse era un placer. También decían que es preferible vivir racionalmente infeliz que ser feliz de manera irracional. Los placeres de la carne. Los placeres de la carne no perciben límites. Creen que el placer puede ser ilimitado, pero la mente comprende la finalidad y los límites de la carne. Al mismo tiempo sabe discernir creencias y temores. Que el placer se convierte en un bien depende de la elección sabia y personal de quien actúa, así como el nivel de prudencia que adopte para conseguir el comportamiento adecuado. Hay que separar los placeres corporales y del alma, que están íntimamente ligados. Si se padecen males en el cuerpo, como una enfermedad, por ejemplo, igual se puede ser feliz. Pero los males del alma son más terribles y superiores a los físicos o del cuerpo. Del mismo modo que los placeres del alma son superiores a los físicos. Ambos placeres, íntimamente ligados, están condicionados por elecciones individuales. También se decía en esa época que el placer supremo es la ausencia total de dolor y piedad. Ser sabio no implica alejarse de los placeres o de las personas. Se trata de reflexionar y analizar las condiciones de placeres fundamentales, proporcionados del cuerpo, el alma y la mente, evitando los que puedan acarrear problemas. Los sabios saben encontrar el equilibrio en esta sucesión. Fíjense cómo
de acuerdo al momento y de acuerdo a los tipos de pensamientos filosóficos, cómo se van planteando diferentes tipos de doctrinas con lo que tiene que ver respecto al placer, y lo van relacionando con diferentes sensaciones de cómo manejar ese placer, cómo acceder al placer, bajo qué situaciones sensoriales se accedía al placer. Y bueno, seguimos investigando y seguimos viendo hoy en día, siglo XXI, cómo se puede acceder a la felicidad, cuándo llega, a través de cómo, a través de dónde y a través de quién. Y qué columnista nos trajiste para el día de hoy, Mauro. La verdad que es un tema complejo, digo, desde la misma perspectiva en la que la estás planteando, hay muchas visiones distintas, ¿no? A mí me interesa un poco qué tan determinantes son o eran en ese momento los filósofos al momento de expresarse, ¿no? Que hablaban de estas cuestiones, de que como un placer mental siempre es superador a un placer físico, ¿no? Eh, digamos, siempre hablando desde esta perspectiva de que eso era lo que estaba bien y hacia dónde la humanidad quizás debería dirigirse y dirigir su placer, ¿no? Esta forma de querer, de alguna forma, controlar o determinar cuándo un placer es bueno y cuándo un placer es malo. E incluso es Platón, si no me equivoco, también, que hace toda una teoría de los placeres que son verdaderos y los placeres que son falsos. Y es interesante también, ¿no? Uno ver cómo un placer, si uno siente un placer, ¿por qué tiene que ser falso? Y recuerdo uno particular, porque hay distintos, los clasifica. También es muy complejo el tema, ¿no? Porque siempre hay clasificaciones y subclasificaciones, pero habla de placer falso y da el ejemplo que vos mencionabas también de obras artísticas o de música. Y lo que dice Platón es que muchas veces uno puede ir a ver o tiene una fecha para ver un concierto y el placer que te produce saber que vas a ir a verlo, dice que muchas veces puede ser un placer falso, porque el día que llegas y lo ves es malo y al final terminás decepcionado, sería la palabra. Entonces todo ese placer que uno sintió, toda esa expectativa, podríamos decir hoy en día, es falsa. Siempre me causó gracia de alguna forma esta forma de clasificar un placer, ¿no? Si un placer uno lo siente, ¿por qué debería ser falso, no? Con mis respetos a Platón, ¿no? Era su forma de pensar, por supuesto. Bueno, vos fíjate cómo se basa en lo sensorial, en la situación sensorial de cuando escucha ese recital que está esperando ir a ver, se basa por el sentido que le da la sensación de la música que escucha y no le gusta. Vos fíjate que yo recién dije una frase que no se entendió bien y la quiero recordar, que hoy, siglo XXI, ¿qué pensaríamos todos nosotros? Es preferible ser infeliz viviendo racionalmente que feliz de manera irracional. Ay, a mí me diste el pie, Mauro, porque ¿sabes qué era la frase que te quería comentar? Porque viste que hay un dicho de saber popular, digo que seguramente yo, bueno, porque los oyentes saben que enmascaradamente abajo de toda esta máscara vive una señora de 92 años. Y bueno, nada, yo tengo un dicho que es muy de saber popular, dice que ojos que no ven, corazón que no padece. No sé si el siglo XXI fue para otro lado, ¿qué opina usted de esto? Vos fíjate que en otras épocas, cuando la mujer dependía económicamente del hombre, no hace tanto tampoco, y con hijos y demás, era muy difícil separarse. Esta frase que yo te estoy diciendo es una frase que hoy en día te dicen, no, ¿cómo vivir infelizmente? ¿Qué racionalmente? Vivir infelizmente, me doy vuelta y me voy. Yo lo traslado a la situación de lo que sería una situación de pareja o matrimonial. Pero bueno, estos tipos cuando hablaban en la generalidad, en el global. Cada uno lo toma como más le puede gustar o como más lo puede comprender. También hay una situación acá donde habla de objeto y deseo. ¿Cómo lo relacionás, el objeto y el deseo? Bueno, eso lo relaciona cada uno. Hay gente que se confunde, que quizás es fácil confundirse. Tal cual, tal cual. Y también me quedó un poco esto de los placeres visuales, por ahí un poco como esa, mandarlos para abajo, digamos, como si fuera una subcategoría. La verdad que, bueno, cabe destacar a lo que me dedico, ¿no? Pero yo realmente me pasa con muchas cosas o por ejemplo con el orden. A mí, yo veo la biblioteca ordenada y me da placer visual, te lo juro. O sea, ya sé que no,
él consideraba que no era tan así, pero la verdad que creo que por ahí en este siglo XXI y en esta era de las telecomunicaciones y un montón de cosas, por ahí podríamos nomenclar un montón más de placeres y no solamente por ahí esos 5 sensibles de un inicio. Sí, Sí, totalmente. también, Bueno, perdón, sí. no, creo que también es una cuestión de edad la situación de los placeres. Bueno, no sé, habría que ver. Uno a cierta edad, a los 20 años, hay placeres que no perciben límites, dice un filósofo en una parte. Bueno, después de determinada edad, hay placeres que sí tienen límites. Y bueno, hay que estar coherente, consciente, tomarlo con cierta situación de predisposición, con la mente bien sana, como para avanzar o no sobre esos placeres. Sí, totalmente. Yo creo en los elementos subjetivos también. Quizás lo que hoy te causa un placer, como bien decís, en otro momento de tu vida no tiene por qué seguir causándolo, o puede ser mejor, peor, un poco más o un poco menos. Digo, para mí la importancia de todo esto es la subjetividad que recae. Volviendo un poco a lo que decía Cata, del placer visual y con nuestra participación especial del día de hoy con Estela Maris, y con todos los artistas, digamos, por suerte tenemos muchísimos artistas que nos acompañan, uno ve ciertas obras artísticas, trabajos hechos y hay un placer visual. Uno cuando va a una galería de arte es justamente para encontrar este placer, ¿no? Y no a todos les genera el mismo placer lo mismo. Digo, lo hermoso que tiene también el arte es la subjetividad de cuando uno lo ve, que es un poco lo que hablábamos hoy con Estela. Placeres buenos, placeres malos, placeres objetivos y subjetivos. El placer que te da vos como público es diferente al placer y a la sensación que le da al artista de que a vos te dé placer. Qué importante lo que estás diciendo, Mauro. Y habría que recalcar que todo esto que estás expresando y narrando data de mucha antigüedad. Y yo no sé si en la educación primaria o secundaria está dado, porque realmente son cuestiones que parece que uno las vive, pero no, de alguna forma no las aprende antes de vivirlas. Y en particular, nuestro país no tiene formación filosófica, no tenemos filosofía en la secundaria. Y qué importante es la búsqueda del origen de todas estas cuestiones tan importantes que son troncales para el ser humano. Y aparte, incluso hablando de la falta de placer o el displacer, hasta dónde puede llegar al ser humano. Y de paso me engancho de esto que estoy diciendo porque hoy es un día que quiero conmemorar más que nada, porque un día como hoy es un día que tiene una mezcla de placer y displacer. Un día como hoy se quitó la vida a René Favaloro. De alguna forma puede ser un placer, y fue un placer tenerlo, sé que sea argentino, y esa eximia persona que atravesó lo máximo que puede llegar un ser profesional y científico, y el fin de su vida, ¿no? Qué complejidad, ¿no? Entre el placer y displacer y todos estos conceptos. Sí, bueno, yo la verdad que afrontar justo este tema que acabas de plantear es medio difícil, más allá de la situación, de que sí, de que fue un eximio representante de la Argentina en todo lo que tiene que ver con la medicina. Pero que el placer se convierta en un bien depende de la elección sabia y personal de cada uno, ¿no? No olvidemos que en esta época los griegos tomaban la situación de la muerte de una manera muy diferente a como la tomamos ahora. Exactamente, sí. Y esas cuestiones son cuestiones muy profundas que de alguna forma nosotros hacemos un aporte, pero está claro que todo lo que estamos hablando acá, y en particular el tema de hoy, tiene un grado de subjetividad, diría casi individual, donde
si cada uno de los que nos están viendo, escuchando, seguramente van a pensar diferente porque es algo muy, muy personal. Sí, totalmente. Pero bueno, lo importante es brindar un pequeño espacio desde este lugar para que al menos uno se genere ese cuestionamiento interno, ¿no? De las decisiones que por ahí uno toma o hacia dónde uno se dirige, que te genere este placer, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿para qué estamos acá si no es para estas sensaciones y esta felicidad que al final no nos enteramos si llegaban a la misma hora o no, la sabiduría y la felicidad? Pero bueno, al menos iniciamos la pregunta para que todos se las cuestionen. Dicho No, esto, se guardó la respuesta, Ana, no me la quiere dar. No me quiere decir a qué hora va a venir, entonces yo no sé cómo A partir prepararme. quiere a estar partir del solo, segundo Mauro, gin ahí, tonic, esperando. a partir del segundo gin tonic vas a tener que empezar a tener sensaciones, vas a tener que empezar a diversificar tus sensaciones y empezar a prestarle atención. ¿Qué dirán nuestros oyentes? ¿Qué dirán? Catita, hacele caso a Mauro, ¿no? Catita, escuchame, quédate en el mall. ¿Qué pensarán nuestros oyentes? Ana, me pregunto. ¿Qué consejo me darían? ¿Qué consejo me darías vos por ahí? No sé. Yo te diría que te tomes el gin tonic, que Mauro lo mencionó y ahora lo único que tengo ganas es de tomarme un gin tonic. Me encanta. Así que Es riquísimo. Depende es de la riquísimo. elección personal y sabia de quien actúa, acabo de decir. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, muchísimas gracias, Chau, Pablo. chicos. Nos vemos la próxima. Un saludo. Viste, Cata, al final tuvimos un día, esto es así, acá no hay ningún tipo de relax de nada. Acá estamos siempre a mil, siempre llegamos contando los minutitos, me encanta igual, debo admitir lo que me encanta. Eso es porque es entretenido, ¿viste? Cuando pasa el tiempo así volando uno no se da cuenta. Sí, no, tal cual, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, se pasa, nos empiezan a mandar mensajes de la radio. Vamos, chicos, entreguen. Nosotros estamos acá, tremendo. Hablando del gin tonic, tremendo lo nuestro. Pero bueno, vamos a ir cerrando este programa, agradecer a todos a nuestra invitada y a todos nuestros columnistas, que la verdad que tuvimos un programa fantástico. Le volvemos a mandar un beso y mucha suerte a Gian en los exámenes, así nuestros oyentes, igual que nosotros, no lo extrañan tanto y ya la semana que viene lo tenemos con nosotros. Pero bueno, antes de irnos vamos a recordarles, ¿te parece a nuestros oyentes y visualizadores que en este momento estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata? En la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. ¿Y dónde más, Anita? A su vez, estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. También nos pueden encontrar en TuneIn. De paso, les recordamos nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como @elespacio.cultural y en Facebook como @cultural.elespacio. Y dado que hoy tuvimos esta invitada especial, que es columnista de nuestro blog, les vuelvo a recordar que pasen a ver todos sus trabajos en www.elespaciocultura.blogspot.com, entre otros columnistas que nos hablan de temas buenísimos. Ahora sí, les mandamos un beso enorme a todos nuestros oyentes y visualizadores y nos vemos el próximo jueves a las 18 horas en Voces del Río de la